Continuamos ahora con los tipos de conjuntos. Una vez que hemos analizado los puntos, ahora según el tipo de punto que tenga un conjunto, podemos caracterizar a los conjuntos. Nosotros hasta el momento hemos hablado de conjuntos abiertos, que son justamente aquellos, eh, por ejemplo, cuando hacíamos referencia a un intervalo, cuando los extremos no estaban tomados. También hablamos de conjuntos cerrados, como cuando el intervalo tomaba a los extremos. Pero ¿qué pasa con este tipo de conjuntos, como este que va desde el -12 al 8 y además tiene el punto 12? ¿Cómo puedo yo decir si es un conjunto abierto solamente o es un conjunto cerrado o es otro tipo de conjunto? Entonces, en función de las definiciones de punto que vimos en un video anterior, que lo recordamos, los tipos de puntos eran tres: interior, punto aislado y punto de acumulación. Según ese tipo de puntos, nosotros podemos caracterizar a los conjuntos también eh, de otras formas. En primer lugar, vamos a hablar de conjunto acotado, que ya lo vimos, pero me gustaría mencionarlo nuevamente ahora. Decimos que un conjunto acotado es un conjunto que tiene cota inferior y cota superior. Esto lo vimos cuando analizamos los tipos de cotas. Fíjense, en este caso, esto es un conjunto acotado, porque ¿cuál sería la cota superior de todo este conjunto? El 12. ¿Y cuál es la cota inferior? El -12. O sea, yo puedo dar un extremo inferior y superior y sé que ningún elemento de ese conjunto es mayor que el extremo superior, ni tampoco es menor que el extremo inferior. ¿Tá? Entonces, bueno, digo que es un conjunto acotado. Los otros tipos de puntos, por ejemplo, tenemos el conjunto derivado. ¿Quién es el conjunto derivado? El conjunto derivado siempre está relacionado a otro conjunto inicial. El conjunto derivado se simboliza con un apóstrofe o con esa comillita que aparece en la parte superior, y cuando encontramos la palabra C, o sea, la letra C con la comilla, ya debemos entender que se está refiriendo a un conjunto derivado. Fíjense lo que dice en la definición. Dice que el conjunto derivado es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación de un conjunto. Entonces me vengo acá y digo, este es el conjunto. ¿Cuáles son los puntos de acumulación de este conjunto? Recordemos que el 12 no es punto de acumulación, porque un entorno reducido de 12 no hace intersección con estos puntos, pero justamente toda esta parte sí son puntos de acumulación del conjunto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir. Recuerden que nos venimos acá a la herramienta texto y vamos a decir, como este es el conjunto C, lo que nosotros vamos a escribir ahora es el derivado de C. Entonces ponemos C comilla igual y vamos a decir que el conjunto derivado es el conjunto que va desde el -12 hasta el 8. El conjunto derivado siempre es un conjunto que queda cerrado, siempre es un conjunto cerrado el derivado. Y en el derivado se mencionan todos los puntos de acumulación de este conjunto. Entonces, desde el -12 hasta el 8 son todos conjuntos derivados, perdón, son todos puntos de acumulación, excepto el 12. Como el 12 no es de acumulación del conjunto, entonces no debe aparecer en el conjunto derivado. Revisamos la definición que dice: el conjunto derivado es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación de un conjunto. ¿Qué es un conjunto cerrado? Un conjunto cerrado es un conjunto al cual pertenecen todos sus puntos de acumulación. ¿Está? Entonces, veamos este caso. Perdón, veamos este caso. Este caso, debemos analizar si es cerrado. Para saber si es cerrado este conjunto, debemos ver que todos los puntos de acumulación le pertenecen. Veamos, el -12, ¿es de acumulación? Sí. ¿Y le pertenece? Sí.
¿El -8 es de acumulación? Sí. ¿Y le pertenece al conjunto? Sí. ¿El 8 es punto de acumulación? Sí. ¿Y le pertenece al conjunto? No. Entonces no es, todo esto no es un conjunto cerrado. Analicemos otro caso. Por ejemplo, voy a hacer, perdón, voy a deshacer lo que hice. Vamos a elegir, bueno, no sé por qué, pero no me, a ver, quiero sacarme la recta, ahí está, salió la recta, bien. Voy a generar un segmento y voy a ir desde el -14 al 2 y además voy a poner un puntito aislado, el 6. Entonces analizo, ¿este conjunto es un conjunto cerrado? Bueno, debemos ver si todos los puntos de acumulación del conjunto le pertenecen al conjunto. Entonces, ¿el punto -14 es de acumulación? Sí. ¿Y le pertenece? Sí, porque está cerrado. Lo mismo pasa con el punto 2. El punto 2 es de acumulación y le pertenece. Y todos los interiores, el -2, el -4, el 1, el 7. ¿El G es punto de acumulación? No. Entonces no tengo por qué analizar si le pertenece o no al conjunto. Entonces este sí es un conjunto cerrado. Sí es un conjunto cerrado. Aunque tenga este punto aislado, sí es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque cumple con la definición de que si tiene puntos de acumulación, estos puntos tienen que pertenecer al conjunto. Vamos a ver qué es lo que decimos acá. Si A es un punto de acumulación, entonces A debe pertenecer al conjunto. Y vamos al último tipo de conjunto, que es el conjunto abierto. ¿Quién es el conjunto abierto? Un conjunto A es abierto si todos sus puntos son interiores. Si todos sus puntos son interiores. Entonces veamos, ¿este será un conjunto abierto? Veamos. Vamos con el G. El G es, que es el 6, ¿verdad? El 6 o el G. ¿Es punto de pertenece al conjunto? Sí, sí pertenece al conjunto. ¿Y es interior? No. Entonces, este no es un conjunto abierto, porque ya encontré uno que al menos no cumple la definición. Veamos en este caso. El 8. ¿Le pertenece al conjunto? No. Entonces ya no lo analizo. El 12 va a tener el mismo razonamiento que el G. El 12 le pertenece al conjunto y sin embargo no es interior. El 2 sí es interior, el -12, pero me dice que todos los elementos del conjunto tienen que tienen que ser puntos interiores. Y el 12 es un elemento del conjunto que no es interior. Por lo tanto, el conjunto abierto no queda más que ser exclusivamente de esta forma. Fíjense que si yo tuviese este tipo de, perdón, a ver, si yo tuviese este tipo de puntos, este tipo de conjunto que tengo acá, que el -12 está tomado, pero el -2 no, entonces el -12 como es elemento del conjunto debería ser interior y no es interior, por lo tanto no es un conjunto abierto. Está entonces, no queda más que la forma geométrica de los conjuntos abiertos sea esta. No voy a analizar el -12 ni el -2 porque no pertenecen al conjunto. Tengo que, como dice la definición, ver si todos son los puntos que tiene son interiores. Entonces, a ver, todos los que están acá pertenecen al conjunto y además son interiores. Entonces, este conjunto sí es un conjunto, sí es un conjunto abierto. Entonces, hasta el momento hemos analizado tres tipos de puntos y tres tipos de conjuntos. Los puntos abiertos, perdón, los puntos interiores, los puntos aislados y los puntos de acumulación. Y según el tipo de puntos que tienen los conjuntos, caracterizamos a los conjuntos. Los conjuntos van a ser conjuntos abiertos, conjuntos cerrados o conjuntos derivados.